Ok, máquinas, justo hoy día, ok, hoy día pasé la cuenta, ok, pasé la cuenta y máquinas, es brutal, me sentía brutal porque es mi primera vez, o sea, pero bueno, todo fue esfuerzo, todo fue trabajo, ok, y no sé, ahora cuando pasé estaba muy feliz, pero bueno, es... Y máquinas, es brutal, ¿ok? Y cómo pasé, pues cumpliendo mis reglas, ¿ok? Esperando buenas confirmaciones, porque es un poco difícil, pero depende de qué tan fuerte eres, ¿ok? Porque si sos fucking débil que ni siquiera no puedes controlar tus emociones y, y tus reglas, no puedes respetar, no puedes hacer, ¿ok? No puedes hacer literalmente. Y tienes que querer, ¿ok? Tienes que querer realmente. ¿Quieres vivir o no? Pues si quieres vivir realmente, pues tienes que cumplir tus reglas, ¿ok? Eso es lo que hice. Y muchas veces me quería romper, literal. Quería romper mis reglas, quería entrar más, pero hasta 3 operaciones llegué una sola vez. Después hasta dos llegué, pero bueno, una solo trae. Arriesgo 1% y cuando haces eso, o sea, es imposible, bro. O sea, literalmente podrías pasar. No puedes quemar la cuenta, literal. Cuando haces eso, aunque sea tardes un mes, ¿ok? Porque, a ver, porque la gente quiere pasar en una semana o una sola operación, pero así no funciona, ¿ok? Así no funciona, sino que tienes que ser constante, ¿ok? Tienes que entrenar constante. En primeros, siempre tienes que entrenar, ser constante, ¿ok? Imagina si pasas de 100, digo, de 5K en un solo try y después eh, o sea, si pasas como un sorte, pues vas a quemar. Pero ahora tienes que, si tienes 5K o si estás empezando por poquito, no tienes que tratar de pasar esa cuenta, sino que tienes que eh, durar más tiempo, un mes. ¿Cuánto tiempo sos capaz de durar con esa cuenta? Porque la gente lo quema en un día, 3 días, o una semana, 2 semanas. Pero ¿cuánto tiempo tú eres capaz de sobrevivir con esa cuenta? Yo hasta un mes llegué, ¿ok? Porque Y literal, tienes que aprender. Si quemaste una cuenta, pues ¿por qué quemaste? Y no cometas el mismo error. Eso es lo que hice. Y bueno, ok. O sea, y también cuando perdí, no, tengo que dejar de perder, ok. No puedo pasar como en suerte. Si realmente quiero, pues tengo que hacer un solo try, 1% de operación, digo, 1% de riesgo. Y eso es lo que hice. Y fui constante, literal. O sea, tienes que entrenar, ser constante, ¿ok? Porque la gente no es capaz de ser constante. Y máquinas, eso es lo que tienes que hacer. O sea, las emociones, eso es lo más que puede existir, bro. Eso tienes que dominar. Y máquinas. Y eso tienes que hacer, ¿ok? Y de cada cuenta que quemaste, pues tienes que aprender de eso. No puedes seguir haciendo o de golpe o perdí otra cuenta. No, así no funciona. Sino que primero, si perdiste una cuenta, primero mira por qué perdiste.
¿Qué es lo que hiciste? Ahora, ¿qué vas a hacer diferente? O sea, ¿qué vas a hacer ahora para que no cometas el mismo error? ¿Ok? Eso tienes que ver muy bien. Y cuando haces eso y lo detestas, pues tienes que arreglar. Y cuando arreglas, imagina que vas a pasar. ¿Ok? Y literal, no tienes que apresurarte mucho, ¿ok? No te apresures. Y eso es lo más que puede existir. Porque una cuenta yo lo que me hacía. No, cuando estaba durando un mes, ahí dije, ah, no, ya duré un mes. Mejor lo quemo y empiezo de nuevo. Bro, así no funciona. Él literalmente estaba haciendo bien. Estaba durando un mes, amigo. Imagina que dije, mi pensamiento dijo, ah, estás durando mucho tiempo. Terminas o empiezas de nuevo, mejor. Pero no, simplemente yo tenía que seguir haciendo, ser constante. Arriesgando 1%, solo un trade. Y así lo hice, ¿ok? Estaba a punto de pasar. Pero mi mente dijo, ah, ya estás cerca. O ya estás durando mucho tiempo. Arriesga un poco. Y arriesgué más y lo quemé. Literal, al final dije, ¿se quema o se pasa? Y al final arriesgué mucho y por eso lo perdí. Pero ese error arreglé, ¿ok? En esta cuenta dije no. Y pasé de otra empresa al iCat y dije, no, acá tengo que ser muy serio, no tengo que quemar ni un cuenta, ¿ok? Porque literal, o sea, no quiero quemar, no quiero tener más cuentas quemadas, ¿ok? Pero, o sea, mira, ¿sabes? Cuando pierdes, ¿por qué te sientes mal? Es que tú cometiste errores, por eso te sientes mal, pero mira, si yo arriesgo un solo trade, un solo 1% de riesgo, y analizo bien mi estrategia o ejecuto bien, o es que si voy a perder no me voy a sentir mal, ¿ok? Es como tú ganaste literal, o sea, pero no pasaste, pero tú ganaste literal. Pero cuando haces eso es imposible que pierdas, por más que dures un año, pero vas a pasar, ¿ok? Sé paciente. Si perdiste una cuenta, pues arregla, eh, ¿qué se dice? Si perdiste una cuenta, pues tienes que aprender de ese error que cometiste, ¿ok? Y literal, tienes que respetar tus reglas. Eso es lo más bueno que es. Ahora mismo, ya que pasé mi cuenta, ahora tengo que ser más fuerte, ¿ok? No tengo que, ah, ya pasé, oh. No, recién comienza, ¿entiendes? Recién comienza. Cuando estás pasando un cuenta de fondeo, ahí te estás preparando, ahí te están poniendo a prueba qué tan bueno sos. Y si no sos capaz de ni siquiera soportar o cumplir con una regla, imagina que o sea, por más que pases por suerte, terminarás quemando la cuenta que pasaste porque no estás preparado. Ni siquiera no estás empezando la cuenta que pasaste, vas a quemar porque estás apresurándote muchísimo y, y es imposible, así no funciona, ¿ok? Lo primero es que cuando pasas ahí recién comienzas realmente. Ahora yo cuando pasé realmente, ahora recién estoy comenzando, ¿ok? Y máquinas, a por ello, aprender de los errores, ¿ok? Cada error que haces es por algo, ¿ok? Y tienes que detectar ese error y no cometer más, ¿ok? Y es simple, a por ello.